Bienvenidos al podcast donde vamos a hablar de un tema maravilloso que es la parte de nuestro día a día como gente. Adopción. La palabra adopción. Adoptar tecnología. Nosotros vivimos y existimos con el propósito de que nuestras organizaciones y nuestros clientes, cuando deciden entrar en un proceso de cambio tecnológico, la palabra adopción la podamos tener como nuestra guía, como nuestra estrella polar, porque ese es el motivo por el cual Genca aporta valor a los proyectos de tecnología. Hoy vamos a tocar un tema fundamental que a lo largo de nuestra historia ha sido como parte desafiante en todos los proyectos que hemos vivido. Genca, como ustedes saben, o los que no lo saben, tenemos aproximadamente 25 años en Latinoamérica, aportando valor a las implementaciones tecnológicas, sobre todo de sistemas ERP, robótica, etc. Hemos tenido clientes a lo largo de Latinoamérica y eso nos lleva hoy a tocar un tema muy importante. Cada vez cuando estamos nosotros con los clientes, siempre una de las grandes preocupaciones es la inversión que estoy haciendo en una tecnología. ¿Realmente esa inversión le voy a ver fruto? Cuando nosotros vamos a las estadísticas, nos damos cuenta que más del 70% de los proyectos, por lo general, no cumplen sus objetivos, bien sea porque se retrasan, bien sea porque se implementan y posteriormente el usuario no adopta la nueva forma de hacer las cosas con el sistema. Y eso trae como consecuencia que hay esa curva de arrepentimiento porque hice el cambio si al final no hay adopción. Hemos invertido muchísimo dinero y al final no le estoy viendo resultado. Esa es la gran pregunta, el gran dolor que tienen muchos de los clientes cuando nos llama Genca y nos dicen, por un lado, implementé la tecnología, pero todavía mi gente después de un año sigue trabajando como trabajaba antes de la implementación, pero con el aditivo de que además tenemos un sistema instalado, al cual no le estamos dando resultado. Bueno, de hecho, de eso se trata el podcast que vamos a hablar hoy. Y conmigo están dos personas que considero son una de las personas que en Genca conocen más el tema de adopción tecnológica. Primero tenemos a Yajaira Bastos. Yajaira es una de nuestras gerentes de consultoría. Yajaira ha participado en proyectos de implementación de ERP como SAP, como DigiEdwards, como Oracle, en toda Latinoamérica, en empresas de diferentes sectores. Y pienso que es una de las personas en Genca con mayor experiencia y que podemos estar conversando sobre temas tan importantes de cómo nosotros podemos hacer que la adopción sea una realidad. Y de paso también tenemos a otra personita nuestra, que es nuestra gerente, que también Rosana Quiroz, que está con nosotros, y que ella sobre todo en los últimos años le ha tocado ir a nuestros clientes post-go live y que después de un año, 2 años, todavía los sistemas no están siendo aprovechados adecuadamente. Así que tenemos aquí dos personas con mucha experiencia, que la idea es que hagamos un conversatorio sobre la experiencia vivida, qué aspectos consideramos nosotros debemos tomar en cuenta para lograr esa adopción, cuáles son las barreras, los desafíos que implica una adopción tecnológica y por último vamos a darles algunos consejos relevantes que en base a nuestra experiencia consideramos ustedes deben tomar en cuenta al momento de implementar nuevos sistemas. Así que bueno, vamos a comenzar nuestro conversatorio. Bienvenidas a las dos. Gracias, Yajaira. Raquel. Gracias. Sin duda alguna es un tema que nosotros nos toca vivir en el día a día y que es un dolor para el cliente y bueno, me parece importante traerlo en este momento y creo que es algo que muchos se van a sentir identificados con el tema, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que podamos conversar hoy, el día de hoy, sobre este punto tan importante. Gracias. Rosana, bienvenida. Gracias, mi nombre es Rosana Quiroz, tal como lo comentaba Raquel. Yo vengo del área técnica y bueno, viví muchos años el tema de la no adopción de los sistemas
porque la mayoría de las empresas implementan, como dice Raquel, implementamos sistemas, pero no vemos si realmente el usuario está adoptando y está aprendiendo del sistema. En esta experiencia que tengo con Genca ya de hace más de 2 años, vamos casi para 3, he visto la importancia que tiene que el usuario como tal, además de implementar y aprender del sistema, salga fortalecido con los conocimientos que necesita para poder trabajar el día a día con el sistema. Gracias. Bueno, dicho esto, vamos a hablar primero, yo quiero primero comenzar hablando del concepto de adopción. ¿Qué significa adoptar una nueva forma de hacer las cosas con un sistema? Y quiero comenzar por ahí porque a veces cuando nos toca de alguna manera hablar con nuestros clientes, pensamos que adoptar es solamente saber usar un sistema. Y por eso es que habitualmente pensamos que la adopción tiene que ver solo con capacitación. Realmente, si queremos ver la definición de adopción, claro que hay muchas definiciones y si hacemos uso de la IA nos las va a dar todas, pero del día a día lo que yo he aprendido es que adoptar, cuando una empresa decide comenzar un cambio tecnológico, adoptar una nueva forma de hacer las cosas basada en tecnología, siempre debemos tomar en cuenta primero que el usuario al final es que hace posible que esa adopción se haga realidad. Y la adopción para nosotros tiene como 2 planos. La adopción individual del usuario, lo que el usuario realmente al final decide usar el sistema para agregar valor al negocio. Y por el otro lado, la organización como un todo, cuyo entorno, cuyas políticas, cuyos procesos tienen que estar también adoptando y alineándose a esa nueva forma de hacer las cosas. Así que lo primero que tenemos que entender es que adoptar es un concepto en el cual la organización decide adoptar una nueva forma de hacer las cosas con un sistema, pero además para aportar valor, para ir a un siguiente nivel. De nada vale que el usuario comience a usar una tecnología nueva manejando los procesos de toda la vida. Y ahí es donde viene parte de lo que vamos a conversar. Se cambia el día a día, pero se cambia el proceso. Y ese proceso tiene que evolucionar tal cual el sistema nuevo lo está exigiendo. Por eso es que se llama la palabra adoptar, distinto a adaptar. Y ahí es uno de los grandes issues donde comenzamos a hablar. ¿Qué significa adoptar versus adaptar? Y fíjense que ese es un tema que comenzamos siempre en los proyectos, pero a lo largo del proyecto pareciera que se fuera diluyendo el concepto de adoptar y comenzamos a personalizar la aplicación. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Pareciera que en las etapas de diseño, comenzando por los líderes funcionales, a veces le cuesta pasar como el switch y darse cuenta que tienen una nueva tecnología que requiere la adopción de mejores prácticas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso, Yajaira? Bueno, ahí hay un tema fundamental y creo que es el factor gente. Cuando comenzamos cualquier implementación o cualquier proceso de cambio a las empresas y queremos vivir un proceso de adopción, una de las principales cosas que subestiman mucho las implementadoras, a veces nuestros clientes también lo subestiman, es todas estas cosas que a lo mejor se ven como soft o habilidades blandas, que es poder ayudar a la gente a entender beneficios, poder entender que la gente entienda que, bueno, ¿por qué hacer? ¿Qué va a traer eso de positivo para mi día a día? Y poder sacar a la gente de su zona de confort, pero no de una manera obligada, porque la gente obligada no hace las cosas. O sea, y si las hace, mira, las hace pero no con un compromiso, no con la convicción de que hay que hacerse, ¿no? Entonces yo creo que una de las principales fallas que hay al momento de implementar, de vivir un proceso de implementación tecnológica en las empresas es subestimar el valor y el rol que tienen las personas, los usuarios finales, y eso hablando de tecnología, pero eso se puede aplicar para cualquier tipo de procesos de cambio que vaya a vivir una organización. Subestimar a la gente y el rol, el papel que ellos juegan allí. Sí, y fíjate que tanto es así que aunque hemos escuchado muchas veces que la gente es lo más importante, es la que hace la realidad del cambio,
nos hemos dado cuenta que en ciertos momentos ese enfoque en la gente pierde prioridad Sí, total. y se enfoca más en el tema técnico, Tecnológico. ¿verdad? Que en el tema humano. Y Pero- eso es algo que lo hemos vivido en muchos momentos y que ahí hay que llamar al botón y decir, mira, este no es un tema solamente técnico de un sistema, de instalar un sistema. Esto es un tema humano que tenemos que darle a la gente todas las herramientas para que pueda usar el sistema. Rosana, con respecto al tema que estamos tocando, y tú que has vivido las experiencias de varios momentos en que nos llaman nuestros clientes, como digo yo, al 820, y nos dicen, mira, tengo un proyecto que entró en vivo hace un año y todavía nuestra gente no cambia la manera de hacer las cosas, siguen utilizando herramientas de las que usábamos antes. No confían en la data que está en el sistema, por lo tanto siguen usando, y voy a decir, siguen usando Excel y se olvidan de que tienen un sistema el cual hay que alimentar y cuya data es vital para la toma de decisiones. De esas experiencias, dime dos aspectos que tú, cuando llegas a esos momentos y que has ido a atender a los clientes, dime dos cosas que tú sientes que han sido débiles al momento de una implementación. Bueno, con respecto al punto de la capacitación, es importante que la capacitación no sea general. La capacitación debe darse según el rol de cada usuario. ¿Ok? Y una de las cosas que falla en la empresa es que hacen una capacitación, todo el mundo aprende de todo y terminas no aprendiendo nada, porque cada quien tiene un rol. Hay que definir cada rol según las mejores prácticas del sistema. Una de las cosas que a veces hemos encontrado cuando nos llaman a hacer un assessment del por qué un sistema no ha sido adoptado es precisamente lo que tú dices. La capacitación en una implementación tiene que tener como tres grandes bloques. El primero, la gente tiene que entender cómo es el nuevo modelo de operación, ¿verdad? Tiene que tener una visión end-to-end de la cadena de valor y situarse dónde estoy yo. Lo otro es el tema del proceso en sí. ¿Qué me cambia? ¿Qué cambia para mí todos los días de mi dinámica? ¿Cómo es mi proceso nuevo? ¿Cómo se van a ejecutar? ¿Y qué rol juego yo ahora? Porque esa es una gran pregunta que se hacen. ¿Qué rol juego yo ahora en ese proceso? Tercero, después que yo entiendo el macro, entiendo el proceso, ahora sí yo puedo prepararme en cómo debo usar la tecnología para poder hacer que ese proceso sea más ágil, más eficiente, sea un proceso más rentable y que realmente la organización logre sus objetivos. Y que el usuario entienda el valor que tiene su posición dentro de la organización. Ese es un punto importante, porque muchas veces al no tener visión de proceso, las personas no entienden la importancia que tienen y el aporte de valor en toda esa cadena de producción. Y yo creo que has hablado de un punto importante, que es cómo yo me siento aislado con una visión de siglos cuando realmente al momento que entras en una tecnología, por ejemplo, como un ERP, que es un proceso integrado, cómo eso impacta en la mentalidad de las personas. ¿Qué opinas tú? Bueno, y ahí va justamente algo que tú comentabas, que era lo de agregar valor. ¿Cómo yo le explico al usuario cómo agrega valor? Si ese usuario se identifica dentro de una cadena de valor, se identifica y entiende esa gestión por procesos, ahí es cuando el usuario va a entender realmente cómo él agrega o cómo puede restar valor también, ojo, porque están como las dos caras de la moneda. Y yo creo, estoy totalmente alineada con ustedes en que esto es uno de los puntos en los que más fallamos al momento de hacer una implementación, en poder explicarle al usuario cuál es su rol, dónde aporta valor, y poder hacerlo desde esa visión de procesos, explicándole un proceso desde lo general, un proceso end-to-end. Hay muchas veces que se cree que porque es el sistema el que está cambiando, solamente tengo que capacitar en el sistema sin entender que el proceso no es un pedacito nada más, el proceso es todo. Y lo transaccional me puede cambiar cosas no transaccionales. Entonces, bueno,
creo que esto es un punto clave y que definitivamente hay que hacer mucho énfasis en el tema de capacitación y de procesos en todo proceso de implementación. Exacto, o sea que hasta ahora que hemos tocado, haciendo un resumen, primero que el usuario tiene que entender el por qué, el para qué y las ventajas y beneficios que tiene para él, como número uno. Segundo, esto se trata de procesos. Yo estoy cambiando la manera de hacer las cosas de mi organización basada en la adopción de las best practices que me trae un sistema. Por lo tanto, el usuario tiene que entender ese nuevo modelo de operación, esa nueva cadena de valor y entender cuál es el rol que juega dentro de esa cadena de valor y ese proceso. Y basado en eso es que viene la capacitación. Entender que la capacitación es la herramienta vital que le da al usuario final el empoderamiento para poder usar el sistema adecuadamente basado en el proceso de negocio como ha sido modelado. O sea que hasta ahora hemos hablado de 3 temas. Hay un cuarto tema que yo considero que es vital, que es el liderazgo. El liderazgo y cómo los líderes participan, sobre todo los dueños de procesos, en la implementación. Muchas veces, como se piensa que son temas tecnológicos, realmente el dueño del proceso siente como que, bueno, vamos a esperar que el sistema esté listo para yo involucrarme. No, los dueños de procesos deben involucrarse desde el inicio. Los líderes son realmente los llamados a motorizar el cambio, a gestionar el cambio de su gente, a gestionar la resistencia, a asegurar el empoderamiento de los usuarios con respecto al sistema. ¿Qué opinas tú, Susana? Me parece súper importante ese tema sobre el liderazgo porque es importante que el líder pueda modelar, pueda estar viendo que la gente esté haciendo, que tenga un acompañamiento durante todo el proyecto, que no se sientan solos, que sientan que tienen un apoyo del liderazgo de la empresa y que definitivamente el resultado del proyecto siempre esté de la mano del líder ayudándolos y apoyándolos. Así es. Y fíjense que parece que es algo más de lo mismo, el liderazgo, ¿verdad? Siempre hablamos del modelaje del líder. Pero en estos proyectos, el líder no solamente modelar desde la palabra, desde la comunicación, es modelar desde la acción. Si el primero que tiene que aprender a entender lo que es el sistema, a entender cómo van a quedar los procesos, cuáles son las prácticas, las best prácticas que se van a adoptar, debe ser el líder. Porque él realmente no es solamente el que está dando resultados del negocio, es que para dar resultados del negocio yo tengo que mejorar mis procesos. Debe ser el dueño de la mejora del proceso y de su implementación. Y por último hay otro tema que me gustaría tocar mucho, que es la preparación para el momento del go live. El momento cero, o sea, el momento más importante, ¿verdad? Porque ahí es realmente donde se va a dar el cambio. Y el cambio, la adopción, para nosotros en Genca tiene 2 momentos importantes. Todo lo que hagamos antes del go live, que asegure un go live exitoso, y todo lo que se da después del go live, que es realmente cuando la gente se ve si realmente adopta el sistema. Yajaira, de tu experiencia, ¿cuáles son los asuntos claves que debemos cuidar antes de la adopción? Bueno, antes de la adopción, y ya lo veníamos hablando, es el tema de capacitación, preparar a la gente, darle las herramientas, tener una buena estrategia de soporte para el momento de salida en vivo, que no hayan cosas que demos por sentado. O sea, la gente tiene que saber el ABC. Hacemos cosas tan sencillas como una cuenta regresiva para que la gente sepa cuál es el día, cuál es el momento. Entonces para mí es clave la comunicación, no dejar cosas por sentadas y que toda la empresa, porque cuando salimos en vivo, aún, no sé, hasta el señor que limpia puede verse impactado, aunque no utilice el sistema, de una u otra manera puede verse impactado. Entonces, tener una estrategia clara de salida en vivo donde todos estén, todos los involucrados, toda la empresa vaya hacia allá, una estrategia de movilización, una estrategia de soporte. Para mí eso es clave. Y luego de la salida en vivo que uno dice, bueno, ya lo hicimos. Pero no, o sea, ahí es donde viene realmente el momento más fuerte de la implementación.
y es poder ayudar a que se estabilice ese día a día, que es el momento de crisis, yo considero que es el momento de mayor crisis para la empresa. Es totalmente lo que tú dices, acompañamiento. Acompañamiento con estrategias claras, escucha, mucha escucha. Ahorita que estaban hablando de los líderes, yo decía, bueno, otro rol clave de los líderes y que no lo hemos dicho es el proceso de escucha. En todo este camino, el líder tiene que escuchar, tiene que comunicar, y ellos son los principales, acompañar, los principales referentes para todos los usuarios finales. Entonces yo diría que eso, ¿no? Una estrategia de soporte, de movilización clara, de acompañamiento y bueno, ¿qué va a pasar después? Y qué vamos a hacer en ese después, ¿no? Sí. Bueno, sería eso. Fíjense que yo agregaría algunos puntos. Lo primero, una de las cosas que Genca hace más énfasis es la definición clara de KPIs para medir la adopción. Ah, bueno, por supuesto. ¿Verdad? Porque lo que no se mide, no se mejora. Y una de las cosas que nosotros como expertos en gestión del cambio de adopción hemos ido introduciendo es esa medición que tiene que haber del proceso de cambio a lo largo del proyecto y post implementación. Porque a fin de cuentas, si medimos, vamos a poder realmente saber el nivel de resultados que obtenemos. Total. Otra cosa que nos preguntan mucho y es una gran preocupación es, después de la salida en vivo, ¿cómo yo mantengo el conocimiento? ¿Cómo yo gestiono ese conocimiento? Porque se van las personas, se van los power users, se van los trainers, es una gran preocupación. se pueden ir los usuarios expertos. ¿Qué debo hacer? Y ese es otro de los puntos que post-Go Live hay que cuidar, una buena estrategia de gestión de conocimiento, que se asegure no solamente el mantenimiento, sino el crecimiento en todo lo que son las competencias, conocimientos y habilidades de los usuarios en materia del sistema y de los procesos. Otro de los aspectos claves post-implementación, además de lo que acabas de decir, de una buena estrategia de soporte al usuario, bien integral, porque a veces se piensa que es un tema solo de tecnología, cuando realmente tenemos que involucrar a los power users, a los líderes funcionales, en esa red de soporte que debe tener para poder lograr la estabilidad y que la curva de aprendizaje sea lo más corto posible. Pero sin duda, medir, escuchar, fundamental. Acompañar sería el otro verbo que nos parece importante durante el soporte y sobre todo reforzar el mensaje, reforzar la capacitación, reforzar los procesos y de esa manera lograr estabilidad y lograr que esa estabilización sea en el menor tiempo posible. Bueno, para cerrar, hemos tenido un conversatorio muy, yo diría, de un tema que a nosotros nos ocupa todo el tiempo. Sí. Donde en Genca, después de 25 años que estamos apoyando proyectos en Latinoamérica, donde hemos vivido grandes desafíos, hemos tenido grandes lecciones aprendidas, pero también muchos clientes satisfechos, ¿verdad? Es así. Que eso es lo más bonito de todo esto, que nuestra misión sea un cliente satisfecho, un post-Go Live donde la gente vea realmente las virtudes del sistema. ¿Es un camino fácil? No es un camino fácil. La implementación de un nuevo sistema, sobre todo los ERP, que impactan notoriamente el modelo de operación de un negocio, no puede verse de manera fácil. Es algo complejo, por lo general son proyectos de larga duración y es muy importante el acompañamiento que debe tener todo proyecto en materia de gestión del cambio. No lo hemos dicho, pero muchas veces cuando nos llaman al 811 de Genca, lo primero que nos damos cuenta es que no han tenido un acompañamiento de gestión del cambio. Y por eso este podcast es fundamental entender que gestión del cambio no es un tema lúdico, es un tema serio, disciplinado, planificado, que de manera constante debe estar acompañando un proyecto para lograr el éxito y el logro de los resultados que espera la empresa al momento de una inversión de esta naturaleza. Así que para nosotros ha sido un placer esta mañana. Siempre abrimos nuestras redes para que ustedes nos hagan recomendaciones de temas que ustedes quieran tocar. Así que espero que en esta mañana les hemos ayudado con algunas píldoras para tener éxito en su próximo proyecto. Gracias. Gracias, Raquel.
Si tú quieres formar parte de nuestro podcast y consideras que tienes un tema importante que aporte valor a la comunidad empresarial, no dudes en contactarnos.